Le voy a invitar que abra ahí a Jeremías, libro de Jeremías 29, versículo 11. Jeremías. Yo sé que ya se lo sabe, pero vamos a leerlo. Leemos ese versículo y luego hacemos una oración. Quiero compartir unos minutitos con usted y nos vamos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia siempre, Dios, está ahí para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Solamente unos minutitos y nos vamos. El domingo empezamos a compartir, se recuerda, el tema o sobre el tema que el problema no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Dijimos que ese viene siendo el problema. Entonces, quiero continuar en ese tema unos minutitos. Y note que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, dice, que esperás. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a través de la palabra del Señor, Dios nos habla y es bien claro, es bien directo Dios, y dice: hey, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien, ¿verdad? Son pensamientos de bien y no de mal. En otras palabras, Dios dice: los planes que tengo para sus vidas son planes buenos, no son planes malos. O sea que los pensamientos de Dios no son pensamientos malos para nosotros. Hay veces, ¿verdad?, que a nuestras mentes como humanos vienen pensamientos buenos, pero en veces vienen pensamientos malos, ¿no? Hay veces que pensamos bien, pero de repente como que si no nos damos, como que nos cachamos, ¿verdad? Y como: hey, pues, ¿por qué estoy pensando así de esa manera yo? ¿Verdad? O ¿por qué estoy, pues sí, pensando de esta manera? Entonces, pero note, yo quiero que quede bien claro en nosotros que los pensamientos que Dios tiene son pensamientos buenos y no malos. Son pensamientos de paz, no de guerra. Son pensamientos buenos, no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Note que Dios nos dice esto: hey, yo quiero que tú me invoques. Y dice: y yo quiero hacerme presente. Yo quiero que cuando tú ores, yo te quiero oír. Hay veces que nosotros pensamos que Dios no nos quiere oír. Hay veces que nosotros pensamos que Dios no quiere venir en nuestra ayuda. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Dios dice: yo quiero que tú me invoques y yo quiero hacerme presente. Yo quiero que cuando tú ores, dice, yo te quiero oír. Si usted recuerda, el domingo estuvimos viendo Isaías 59:1, ¿recuerda? Estuvimos viendo que dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para oír. Entonces, por eso le digo, quiero continuar en ese tema unos minutos solamente, porque note, aquí dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, estuvimos viendo que el problema no es lo que se ve. Nosotros regularmente nos basamos y decimos: este es el problema, o sea, lo que estamos viendo, pero estuvimos viendo que en verdad lo que no se ve, ese viene siendo el problema. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo el problema. En otras palabras, nosotros muchas veces, hermano, le erramos o nos equivocamos porque pensamos que lo que estamos viendo es el problema, pero en verdad lo que no se ve y que muchas veces lo dejamos ahí, ese viene a ser el problema. Entonces, note, con ese pensamiento vamos a Marcos 2 y ahí es donde vamos a estar viendo
un ratito y luego ya nos vamos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Dice, Marcos capítulo 2 dice, primer versículo, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí. Note qué interesante. Yo le estoy diciendo, el problema no es lo que se ve. Lo que no se ve es el problema. Note que dice que había estos 4 hombres que traían a un paralítico cargado en una camilla. ¿Sí? Y dice, ¿de dónde él vendría? ¿Quién sabe de qué tan lejos? No dice. Pero dice que cuando llegaron donde estaba Jesús, dice que había mucha gente. Entonces dice que pues no podían acercarlo. ¿Sí? No podían acercarlo porque pues había mucha multitud alrededor de él. Y dice que por causa de la multitud se subieron al techo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Traerían escaleras, no sé. Pero no sé cómo le hicieron. La cosa es que ellos se treparon al techo. Es que la verdad, cuando uno quiere algo, hermano, no hay estorbo. Cuando uno en verdad quiere algo, no hay excusa, hermano, que valga, ¿sí? Sí, entonces, cuando uno en verdad quiere ver el milagro, hermano, hace las excusas, hace todo a un lado, cuando en verdad lo queremos. Y estos hombres no vieron impedimento, se treparon al techo y note, lo subieron. Sí, lo subieron. Y lo aparte, lo que me impresiona es que hicieron un hoyo en el techo, agujeraron el techo y luego lo bajan a aquel hombre delante del Señor Jesús. Ahora, qué interesante, estos hombres traían a su amigo paralítico. Quiere decir que estos hombres ya habían oído hablar de Jesús. Yo creo que ellos ya habían visto o ya habían estado en presencia de Jesús cuando Jesús sanaba los ciegos, los paralíticos, los muertos, no sé. Entonces yo creo que ellos ya estaban ahí un día viendo, por eso dijeron, vamos a ir. Y ellos iban con toda la seguridad, con toda la certeza en su corazón de que al llegar con Jesús algo iba a pasar. Pero sucede algo que ellos, fíjese, se esfuerzan en traerlo, en cargarlo, en subirlo, en agujerar, en bajarlo. Y cuando lo bajan, note lo que sucede en el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Note algo, yo me imagino, no sé, no dice la Biblia, pero yo me imagino que estos hombres dijeron, Señor, lo trajimos para que lo sanes. Porque Jesús no le estaba diciendo eres sano, Jesús le está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo le estoy diciendo, el problema no es lo que se ve, el problema es lo que no se ve, en otras palabras, ¿sí? O sea, lo que no se ve, ese es el problema en verdad. Note que lo que se miraba era la parálisis de él, pero ese no era el problema. Lo que no se veía era el problema. Sí, ahora, y cuando yo estoy compartiendo esto con usted, no quiero que usted piense que yo le estoy diciendo esto o enseñando esto como diciendo que usted es un pecador, que no se ha arrepentido, ¿ok? De ninguna manera. Le estoy dando una enseñanza para que usted aprenda, para que usted sepa qué causas muchas veces, o qué es lo que sucede, o qué es lo que causa mejor que se detenga la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo, porque usted es pecadora, o porque, o sea, no. O sea, esto es una enseñanza para que, o sea, aclarando. Sí, por estos hombres, note, estos hombres vienen a que Jesús sane a su amigo. Y lo que ellos no dijeron, vamos, yo creo, ellos no dijeron, vamos para que Jesús te perdone los pecados. Ellos dijeron, vamos para que Jesús te sane.
Porque ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos sabían que cuando Jesús llegaba, algo sucedía en las personas que estaban enfermas. Entonces me impacta porque llegan, se esfuerzan, hacen todo eso. Y luego yo me imagino, no dice la Biblia, pero me imagino yo que cuando lo ponen ahí delante de Jesús, y luego Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos se quedaron así como, ¿what? Como, ¿really, Jesus? ¿De veras, Jesús? Lo traemos cargado desde allá. Y luego yo no sé si estaba bien bendecido. Y luego no hay ni dónde estacionarse, no hay ni por dónde meterse. Lo tuvimos que cargar. Tuvimos que hacer un hoyo. Ahora debemos el techo de la casa. ¿Sí? Hicimos un hoyo, lo bajamos para que tú le digas: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, primero es lo primero. Usted y yo en veces, o no usted y yo, pero los que no vinieron, en veces quieren brincar al número 2, o sea, al paso número 2, pero primero es paso número 1 y luego paso número 2. ¿Sí? Entonces el Señor nos está enseñando algo. Note que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y es como, se imagina si usted trae un enfermo, y si usted se fija, muchas veces hay gente que no va a la iglesia para que le perdonen sus pecados, va para que le sanen. ¿Sí? Y es bueno, no estoy diciendo que no, pero yo creo que por eso ahí se cumple la palabra donde dice: ¿sabes qué? Más vale irte al cielo con cojo o sin una mano, a irte al infierno completamente entero. ¿Sí? Entonces, note que Jesús dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: el problema no es lo que se ve, ¿sí? Lo que no se ve, ese es el problema que está causando que se detenga lo que este hombre necesita. Ya voy a terminar, aunque no lo crea. Nos vamos temprano ahora. Dice el 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, escuche, dice que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Oiga, dice: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y cómo dice el 10. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Note como que pareciera como que no está en sintonía, como que está diciendo algo, pero está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque el paralítico viene para que le sanen, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego acá dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Era para que dijera ahí: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no cree usted? Pero no dice eso. Note que dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Como que no está en sintonía, como que está al revésado, ¿se fija? Pero note, Jesús primeramente, cuando viene, pues él dice: hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús viene, y lo que hizo es que Jesús vino primeramente, y Jesús sabía que el problema no era lo que se veía. Para ellos lo que se veía, que él no podía caminar, o sea, delante de sus ojos, ese era el problema. Pero Jesús nos está enseñando a nosotros, y les enseñó a ellos, que el problema no era lo que se veía, el problema era lo que ellos no veían. O sea, el problema era lo que no se veía, porque lo que no se ve, ese es el problema. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer un milagro, Jesús iba a hacer algo en la vida de este hombre, pero primeramente Jesús tenía que quitar lo que estaba estorbando para que llegara la bendición.
Yo te voy a decir algo, hay veces que Dios va a quitar cosas de nuestra vida, primeramente para que pueda llegar la bendición, porque si no, no puede llegar. Porque hay cosas que están bloqueando que venga la respuesta de Dios. Lo que Dios dice que va a hacer, hay veces que no se ha manifestado, hermano, porque hay algo que todavía lo está estorbando. Sí, entonces por eso te digo, el problema no es lo que se ve, lo que no se ve, ese viene siendo el problema. Y cuando le traen este paralítico, Jesús no miró que su parálisis, él no miró su parálisis como problema, él miró el pecado. Por eso le digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora, cuando él dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, note esto, para perdonar los pecados o perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, Jesús ya tenía, como quien dice, o le entrega a este hombre su milagro. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había perdonado los pecados. Sí, entonces cuando él perdonó los pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, ¿sí? Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Jesús nos enseña que el problema no era lo que se estaba viendo o lo que estaba delante de los ojos. El problema, hermano, era lo que no se veía. ¿Sí? Entonces se fija, entonces muchas veces nosotros pensamos que Dios no quiere contestar, pero aún Dios viene en nuestras vidas y quita ciertas cosas, o quiere que nosotros quitemos ciertas cosas, hermanos, para Él poner lo que Él quiere poner. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, si Él está diciendo que busquemos primeramente su reino, su justicia, y que lo demás va a ser añadido, usted y yo tenemos que creer esa palabra. Lo tenemos que hacer así, aunque pareciera que no es cierto, aunque pareciera que nada sucede, aunque pareciera que nada va a suceder, aunque pareciera como que está, como que no tiene sentido lo que Dios habla en veces. Dios te habla en veces y como que dices tú, ¿cómo? Imagínate aquel paralítico, imagínate los hombres que lo traían cargado. Oye, Señor, lo traemos para que lo sanes, no para que lo perdones, Dios. ¿Cómo nos lo vamos a llevar cargado otra vez? Imagínense. O sea, imagínense qué les estaría pasando a ellos así por su mente. Pero Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y luego después dice, para que vean que sí puedo perdonar pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me recordaba ahorita, ¿se acuerda cuando viene Jesús y que muere Lázaro? Y luego se acuerda que viene ante la tumba, se lo traen, ¿verdad? Y que Marta le dice, Señor, pero es que ya hiede, ya es de 4 días, ya huele mal. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? En otras palabras le dijo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes si ya apesta, si ya hiede, qué tanto tiempo ha pasado. Tú nomás quita la piedra, porque Él no la quitó. Él le dijo a ellos que ellos la quitaran. Dijo, quita la piedra. Y cuando ellos quitaron la piedra, Jesús le habla a Lázaro y le habla y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué? Porque hemos estado hablando, hermano, de la iniquidad, o empezamos a hablar un poquito sobre la iniquidad, ¿sí? Y hablamos que la iniquidad es el carácter detrás del pecado. O sea que mientras que hay iniquidad, hermano, van a seguir saliendo cosas en nuestras vidas. Yo no sé cuántos usaron la hacha, pero hay que usar la hacha, hermano, ¿sí? Hay que usar la hacha. Yo le voy a decir algo, hermano, cuando usted y yo tratamos con ciertas áreas en nuestras vidas, créame que se van a presentar, parece como que le da uno más vida a eso, pero en verdad, hermano, es donde nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, tomar esa hacha y con más fuerza, hermano, y esforzarnos y ser valientes y atacar esa raíz, hermano, en nuestras vidas. ¿Sí? Note, termino diciéndole esto, el Salmo 32. Salmo 32. Entonces, qué interesante que el Señor Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, cuando Él quería sanidad. Y luego cuando le dice, para que veas que el Hijo del Hombre puede perdonar, le dijo, levántate. Salmo 32 dice, la dicha del perdón. Y note la declaración, la oración de David, dice,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Note eso. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, yo lo que hablamos el domingo, transgresión y rebelión, acuérdese, es lo mismo. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, 1, y cubierto su pecado, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, 3. ¿Se fija? Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, note lo que sucede cuando nosotros no confesamos esto. Porque dice en cuyo, donde dice el 2 o 3, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y luego mire lo que dice el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Se fija? Porque dijimos que la iniquidad es lo que no se ve. ¿Sí? Mi pecado te declaré, que le dijimos que el pecado viene siendo el fruto. La iniquidad viene siendo la raíz. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Esas son las rebeliones. ¿Sí? Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ahí. Está bien hasta ahí. Entonces, note qué interesante que David menciona estas 3 áreas en nuestras vidas. Como yo le decía, la transgresión, la rebelión es lo mismo, pero la iniquidad viene siendo la raíz. En otras palabras, si se manifiesta pecado en nuestras vidas, hermano, aunque la Biblia dice que pues todos pecamos, ¿no? Pero estamos hablando de engaño, tantas cosas, pero si se manifiesta, hermano, es que ahí hay raíz todavía en nosotros, ¿sí? O sea, por ejemplo, en veces usted mira un pedazo de tierra y parece que está solo y llueve y pum, sale, parece que no había hierba ahí. Y de repente empieza a salir una hierbita por ahí y usted dice, oye, no mire nada. Se miraba así que la tierra estaba sola, así que no había hierba, no había rastro de que hubiera zacate ahí. Pero empieza a salir. ¿Por qué? Porque la raíz está bien escondida. ¿Sí? Entonces yo le decía que el pecado, viene la tentación, o lo invitan a uno como tentación. Como le decía que me invitaban a tomar o cosas de esas. Y si uno cae, hermano, pues es terrible. Pero hay momentos que aunque uno no caiga, hermano, le están aventando ahí esas cositas, ¿sí? Que te invito para acá y te invito a esto y que tómate esto, etcétera. Bueno, pero la cosa es esto, hermano. Uno se da cuenta que hay iniquidad en uno cuando ya no te invitan, pero ahora tú lo buscas o yo lo busco, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? No, pues es que aquellos me la dieron la cerveza y pues me la tomé. Ok. Pero después ya no se la dan. Él solo va y la compra a la tienda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay raíz de iniquidad en la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, tiene que ser cortado porque ya no es tanto que me la dieron. Ahora es que ahora yo solito lo busco. ¿Sí? Porque muchas veces uno dice, ¿sabes qué? Es que vino la tentación. Y sí, no digo que no, viene la tentación. Y uno vence, gloria a Dios. Pero cuando uno empieza ya solo a buscarlo, quiere decir que no es meramente tentación, es la raíz que está en uno todavía. ¿Sí? Entonces muchas veces como que se duerme, como que está ahí abajo y no lo mira como la hierba. Pero de repente, cuando menos lo espera uno, ¡pum!, brota. Entonces, es donde nosotros, por eso le digo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Bueno, dice aquí, otra vez el versículo
2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿sí? Pero está hablando que dice cuya transgresión ha sido perdonada. Por eso le digo, es venir y decirle, Señor, perdóname. Por ejemplo, tomé, no debo de tomar. Señor, perdóname porque fui rebelde. Perdóname, Señor, ¿sabes qué? Hice lo que no debía, o mentí, etcétera, lo que sea. Pero es saber que es algo, o sea, ya sé que es algo malo, pero todavía lo sigo. Mentí. ¿Sabes qué? Eché mentiras de mi hermano, o le eché mentiras a mi, lo que sea. Entonces pero yo estoy consciente de que no está bien que yo eche las mentiras, o que yo diga eso. Entonces es venir y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Por qué? Porque ya no es un pecado, es rebelión, o sea, es transgresión. Por eso dice David, dice, bienaventurado, o sea, bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado es a través de la sangre de Cristo. Cuando nosotros declaramos, o sea, confesamos, como dice 1 de Juan 1:9, dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Se fija porque ya no está en uno, pero esa es donde ahí uno agarra esa hacha de Mateo 3:10 y, Señor, en el nombre de Jesús, claro, pedir perdón a Dios primeramente. Señor, perdóname por esto, lo que haya sido, es agarrar el hacha y decir, ¿sabes qué, Padre? En el nombre de Jesús yo corto toda raíz de mentira, de alcoholismo, lo que sea, en el nombre de Jesús, la corto, Señor, de mi vida, en el nombre de Jesús, pedir perdón. Y claro, hermano, o sea, pues seguirlo haciendo, hasta cuando ya vea que ya no hay, ¿sí? Entonces, si vuelve a salir algo, bueno, ¿sabes qué? Pensé que ya lo había cortado todo, pero yo creo que le quedó una ramita o algo, ¿sí? Porque acuérdese, las raíces, hermano, corren para todas partes. Entonces, recuerde, el problema no es lo que se ve, lo que no se ve, ese es el problema. Eso es lo que nos quiere detener. Entonces, leíamos Jeremías 29:11, para que nosotros sepamos, hermano, que los pensamientos que Dios tiene son de bien y no de mal. O sea, en otras palabras, hermano, hay veces que el enemigo viene y pone cosas en nuestras vidas como diciendo, ¿sabes qué? Dios no te ama, tú no la vas a hacer, sí, eres la oveja negra, o cosas de esas, como que Dios no le importas a Dios, etcétera. En otras palabras, viene y ataca nuestro autoestima. El autoestima, ¿para qué? Para que nuestra estima esté bien por los suelos, esté abajo. Y todo eso, hermano, trae decadencia, o sea, hace que decaigamos nuestro espíritu, nuestra fe en Dios. Pero sabiendo que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal, es ahí donde yo agarro fuerzas de esos y para decir, ¿sabes qué? Sí, Señor. O sea, en otras palabras, para no decir, pues entonces ya no peleo. No. Los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien y de paz. O sea, Dios tiene buenos pensamientos, Dios tiene buenos planes, buenos propósitos para mi vida. Entonces, no es Dios el que me está deteniendo, ¿sí? Entonces, son cosas en mi vida, pero Dios me ha dado la autoridad, me ha dado las armas para pelear contra todo eso. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de tener la confianza y la seguridad de que Dios sí tiene buenos pensamientos, sí tiene buenos planes para nosotros, pero nosotros tenemos que sacar ciertas cosas de nuestra vida, ¿sí? Ahora, tenemos que estar continuamente, en verdad, pues refrescándonos en Dios cada día, renovándonos en Dios cada día, buscando la voluntad de Dios cada día. Tenemos que seguir adelante porque Dios sí nos quiere responder, Dios sí quiere escucharnos, Dios sí quiere traer salvación, etcétera. Entonces, pero hermano, con esto en mente, es para que nosotros agarremos fuerza y digamos, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú sí tienes buenos pensamientos para mí. Recuerda que dijo, ¿sabes qué? Dice, yo quiero que cuando tú me invoques, yo te quiero oír, yo te voy a oír. ¿Sabes qué? Yo te voy a responder. Y ahí sigue diciendo en Jeremías, si sigue leyendo, dice que entonces Él va a traer sanidad y va a traer, aún dice, de la cautividad, va a traer libertad, va a traer sanidad a nuestras vidas. Entonces, el problema no es lo que se ve, lo que no se ve es el problema. Porque muchas veces, como le digo, le prestamos atención a las cositas que se ven y a las que no se ven,
pues no les prestamos atención porque pues no la estamos viendo. Pero en verdad, en vez se requiere más atención eso que no se ve, porque lo que se ve, otra vez, fue hecho de lo que no se veía. Y Dios, pues es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a saber, hermanos, que Dios tiene buenos planes para nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos, creerle a Dios, confiar en Dios, sabiendo que Dios tiene sus buenos pensamientos para nosotros. Entonces, cada día, hermano, yo le animo, hermana, a que agarre esa hacha en el nombre de Jesús y golpee lo que tiene que golpear en su vida, o sea, en las raíces de su vida. Acuérdense que somos como un árbol. Entonces tratemos con esas cosas, hermano, que quiere venir a robar, que quiere venir a absorber nuestra vida en Dios, ¿sí? Entonces enfoquémonos en eso, examinémonos. A mí me gusta examinarme, yo me examino, yo no examino a la gente, yo me examino a mí mismo y digo, Señor, esta área, Señor, esta área. Y en veces pienso que ya no tengo tantas áreas y de repente me salen un montón de áreas donde digo, Señor, híjole, yo pensé que ya había conquistado aquí, yo pensé que ya había conquistado acá, pero ¿sabe qué, Señor? Tengo que seguir agarrando el hacha de guerra y seguir peleando, o sea, seguir cortando estas cosas que no me quieren soltar, sí, muchas veces. Pero hermano, recuerde sobre todas las cosas, lo que me da fuerza, lo que me da ánimo en medio del desánimo, lo que me da para esforzarme en medio de donde no hay fuerza, es saber que los pensamientos que Dios tiene son de bien y no de mal. Sí, y que Él dice, ¿sabes qué? Mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído se ha cerrado para oír. Dios sigue escuchándote, Dios sigue escuchando, Dios sigue salvando. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Dios. Padre, gracias, Dios, porque vemos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que hay cosas, Dios, que quieren robarnos de lo que tú tienes, de lo que tú quieres dar, de lo que tú quieres que se manifieste en nuestras vidas. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por estos momentos en tu casa. Gracias por este pensamiento de tu palabra. Señor, grábelo en la tabla de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pido que nos ayudes cada día, Dios. Gracias porque tú vienes a hablarnos, a enseñarnos que tus pensamientos, Dios, que tienes para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias porque creemos en tu palabra que dice que la buena obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar, tú la vas a terminar.